para creer eso que come queso. Muy bien, tengan ustedes muy buenos días, todos quienes nos ven ya posteriormente a este estudio. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede nuevamente de abrir las Escrituras. Y le damos la bienvenida al hermano Fares, al hermano Iván y nuestro hermano Reinaldo. Parece que se le cayó el sistema. Y el hermano Iván tiene silenciado su micrófono. Bien. Muy bien, hermano, ¿cómo están? Estoy recién armando aquí la... Ya, está bien. Es que el hermano, trabajo y me demoré un poquito. hermano Reinaldo. Parece que se cayó. Sí, ahí volvió. Está conectando. Ahí está otra vez. Él propuso volver a Efesios 4. Volver a Efesios 4 en el verso 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23. Porque la pregunta surgió de que yo dije, bueno, ¿pueden los creyentes andar como los gentiles? ¿Recuerdan ustedes la reunión pasada? Entonces, Sí. De ahí surgió el tema. El hermano Fares tomó Efesios, había tomado Efesios 4. Y dice el verso 22 y 23 y 24 de Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que ahí vamos a volver al tema nuevamente, que el Señor nos ayude para despejar las dudas que nosotros podemos tener y las que hayamos provocado también en los que ven este estudio, los que nos siguen, diferentes hermanos. Así que, ¿está abierta la plataforma, hermano Reinaldo? Sí, mira, lo que estábamos hablando antes de grabar, ¿cierto? Que tú hablaste del rey, que Dios lo humilló, que estábamos hablando antes para que sepan un poco los hermanos, de la disciplina que nos hace pasar el Señor para sacarnos, lo que decía el hermano Fares, sacarnos el peso que tenemos, para derribar fortalezas, como dice, o sea, en el fondo terminar con nosotros. Y fundamentalmente es, en el fondo, como le dijo a ese rey, no temas, dice, porque es con mi espíritu, ¿te acuerdas? Porque es de Jehová la batalla. Amén. Entonces, nosotros de alguna manera fuimos muy engañados cuando nos hablan sobre que, porque los hermanos en general no nos damos cuenta cuán metidos estamos en la ley. Entonces, por eso queremos hacer todo con nuestro esfuerzo y mantenemos ciertos rituales, ciertas cosas, pero creemos que la batalla es justamente con esfuerzo propio, ¿ya? Entonces, yo lo que vi es esto, cuando dice, ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros creemos que no andamos como los gentiles. Y dimos opiniones ese día, pero nos dijimos, ¿y dónde el Señor dice un ejemplo de esto? ¿Te fijas? ¿Qué es lo que significa andar como los gentiles? Nosotros creemos que andar como los gentiles es andar, no sé, en fiesta, tomando o qué sé yo, haciendo. Pero está hablando de en la vanidad de la mente. O sea, y en la gran confusión es cuando creemos que a Dios le molestan solo las cosas malas. Entonces nosotros creemos que las cosas que son como buenas, que pensamos nosotros, si son en la carne a Dios le va a agradar igual, porque son buenas. Entonces nosotros buscamos recursos humanos para hacer cosas buenas para Dios. Eso es lo que hizo Caín, por eso que la religión es de Caín. El camino de la religión es el camino de Caín. Y el camino de Caín no está perdiendo fuerza en el mundo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, las religiones todas se están uniendo. Porque dicen tenemos un mismo Dios. Entonces yo veo que en Isaías 30 hay un ejemplo ya de eso. En Isaías capítulo 30 versículo 1, dice,
ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, para tomar consejo, pero no de mí, que traman proyectos, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces, mira qué interesante, porque dice, ay de los hijos. No dice de los hombres rebeldes, dice de los hijos. Entonces, los hijos son los que se desvían. Entonces, ¿quiénes son los hijos? Los hijos de Dios, los creyentes. Para tomar consejo, pero no de mí. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, cuando a la Odisea le dice, yo te aconsejo, y le da un consejo, pero dice, no toman ese consejo, dice, sino que lo toman de Egipto en el fondo. ¿Ve? Porque dice, en el 2 dice, que se apartan, dice, para descender, para bajar desde las alturas donde Dios nos tiene, para descender a Egipto, y no han consultado mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, o sea, con las cosas del mundo, dice, y refugiarse en la sombra de Egipto. Entonces Dios nos ofrece que nos refugiemos bajo las alas, la sombra de sus alas, pero la cristiandad en general ha descendido a buscar las cosas de Egipto. Si una de las formas más fuertes que ha tenido esto en la iglesia en los últimos 70, 80 años quizás, es que todas las iglesias en general se han ido a lo que se llama la entretención. Porque las personas se aburren si no les dan algo entretenido, rápido. ¿Te fijas? Entonces, Egipto se fue a tomar cosas de Egipto, son proyectos, dice, pero no de mi espíritu. Entonces, volviendo a Efesios 4, ya no andemos como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y la vanidad de la mente, la palabra vanidad, nosotros la conocemos, significa vacío, es como un vapor. Por eso que la Escritura dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es lo que es todo? Todo lo que hay bajo el sol. O sea, todo lo terrenal, lo que vemos, lo que tocamos. ¿Ves? Y porque dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Eso es lo que le dice Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Que en realidad creen algo, pero están equivocados. Creen que son ricos, pero en realidad son pobres. Ciegos. Y el problema más grande es la ceguera. No es un problema de entender si las cosas están en general en la mente de los creyentes, pero no en el corazón. Ese es el problema que yo veo. Entonces, por eso que aquí te dice, ¿ves? Que en primer lugar dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo en el 20. Si en verdad, mira, dice, habéis oído de Él. Entonces, habéis oído de Él no es saber acerca de Cristo. Todo el mundo ha oído de Cristo. Yo me acuerdo muy bien en el año 2000 que hasta los chinos que son comunistas, ateos, celebraron los 2000 años después de Cristo. Celebraron el año 2000. O sea, ellos saben de Cristo. Todo el mundo sabe que estamos 2000 años y tanto después de Cristo. Pero aquí dice, si habéis oído de Él. O sea, si Él te ha hablado. Entonces yo siempre le digo a las hermanas o los hermanos, mire, le digo yo, recuerde o dígale al Señor que le diga qué le ha dicho a usted. ¿Cuándo le ha... ¿Ah? ¿Cómo? No, nadie dice nada. Alguien escuché. Claro, que en el fondo es lo que dice, hay dos tipos de palabras en la Biblia, el logos, que es como lo que está escrito, y el rema, que es lo que de la escritura Dios nos ha dicho a nosotros, cuando me habla Él a mí. Entonces, si has oído de Él y habéis sido enseñados en Él, no es enseñados acerca de Él, no es enseñados para conocer más de Él en la mente, sino que enseñados en Él. Es una enseñanza en Cristo, es una enseñanza en el Espíritu, es una enseñanza en la luz, es una enseñanza en las cosas del Espíritu. Por eso dice, conforme a la verdad
que está en Jesús, dice ahí. No en Cristo, dice en Jesús. ¿Y quién es Jesús? El nuevo hombre. Entonces, es una semejanza al nuevo hombre. Entonces, ahí dice, y explica que lo que es eso, dice, Reinaldo, esa, perdón, ¿sí? podemos, Vamos de poco, sí. hay dos Ya. palabras ahí, que tú trajiste a colación recién. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Ya? Lo otro, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, por Cristo. ¿Ya? Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Podríamos hablar acerca de la diferencia de estos dos nombres, por favor? Es que Jesús es el nuevo hombre. Correcto. Y el Cristo. Es el que estaba apareciendo poco a poco a través de él. Pero Ese es el que después nosotros tenemos ahora glorificado. para el que oye luego, pareciera, o sea, es la misma persona, pero en dos aspectos diferentes. Claro, en la carne o en el espíritu. Claro, eso es lo que hay que aclarar. Claro, el Jesús es el Jesús de los evangelios. ¿Cómo se comportó? ¿Cómo trató a las personas? El ¿Cómo? hombre. El hombre. Por Bueno, eso, el nuevo hombre. Si Jesús es el nuevo hombre. correcto. Ese Jesús, que era el grano de trigo. Lo que pasa es que ese grano de trigo nosotros lo vimos con un envoltorio. La cáscara era el cuerpo. El judío Jesús. Claro. Claro, pero tenía un tesoro adentro que era la plenitud de Dios. Cuando Él muere y es glorificado y llevado al cielo, entonces ese Cristo, por decir, esa semilla explota, por decir explota, y entonces empieza a desparramarse en millones de corazones, que son lo que está haciendo ahora nosotros. Claro. Esa misma semilla es la que está creciendo y es la que debe crecer en nosotros. Pero nosotros hemos aprendido a crecer en la religión. ¿Ves? En las cosas que yo puedo hacer por medio de la carne, hasta donde yo puedo. Y por eso que después de 5 o 10 años, bueno, la estadística dice que a los 5 o 7 años, la mayoría de las personas se van de las congregaciones, porque hasta ahí llega el esfuerzo humano, no pueden más. No, no es para mí, dicen esto. ¿Ves? Entonces, por eso dice, la verdad que está en Jesús. Y mira cuál es la verdad, dice. En el 22 te lo explica. ¿A qué dice? A que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para mí. O los deseos del engaño, dice en el original. ¿Ves? Hay es como es un sustantivo, o sea, hay una vida, un poder, por decir una persona, que Dios le llama aquí los deseos del engaño. ¿Ves? Que son los que manejan toda la vida y va a manejarnos durante toda la vida al viejo hombre. El viejo hombre, el único lugar que Dios le asignó es la cruz. Entonces, la disciplina justamente tiene que ver con eso, para que nosotros entendamos que tenemos que crucificar eso. Y por eso dice ahí, os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Es una renovación. Y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza. Y ese nuevo hombre es Jesús o Jesucristo. ¿Viste? Entonces ahí si quieren vamos viendo paso a paso, pero ese proceso es el que los hermanos todos tenemos que vivir, ejercitarnos día a día. Y la disciplina, lo que hablábamos al principio, la disciplina tiene que ver precisamente con eso. Por eso que es gloriosa la disciplina. Nos hace sufrir, nos hace llorar, nos hace clamar. Pero la disciplina tiene que ver con esto. A que os despojéis del viejo hombre, si lo que está haciendo Dios es despojándonos. ¿Para qué? Para que, en el fondo, lo que dice un poquito antes, aquí en Efesios, creo que está también, para que hay un propósito que tiene Dios. Dice que es un misterio escondido, ¿cierto? Hay un propósito eterno que llevó a cabo en Cristo. Y la mayoría de los hermanos no saben cuál es ese propósito eterno. No estamos detrás de ese propósito eterno nosotros. En el fondo hay por decir, un plan de Dios, una idea de Dios, un propósito de Dios que es eterno, que es entregar a Cristo todas las cosas
y incluidos a nosotros, pero nosotros estamos en Él, unidos en esa herencia. Eso si quieren lo vemos después. Pero lo primero es eso, ¿ves? Para no andar en la vanidad de la mente como los gentiles, creyendo que haciendo cosas buenas que se nos ocurren a nosotros, que nos han dicho que a Dios le agradan, pero que no son del Espíritu. ¿Ves? No sé, Estoy de Patricio. Yo digo Ah. que estoy de acuerdo contigo, Ujú. porque el engaño, dice este verso 22, la última palabra, los deseos engañosos del engaño. Sí. Eva fue engañada, porque el engaño es nada, es vacío, es vanidad. El diablo o Satanás trajo el asunto a ella. Es puro engaño. ¿Acaso el engaño que nosotros hoy estamos engañados como cristianos, como hijos que Dios de nacer de nuevo, de nacer por medio de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, como dice Pedro, capítulo 1, y la primera de Pedro 1 y 3. Somos hijos. Dios clama y dice que son hijos. Si Él dice, ustedes son hijos, somos hijos. Pero la conducta que nosotros llevamos, no como hijos. Ahora, esa parte del capítulo de Efesios 4, el verso leemos, verso 21, 22 y lo demás. El 20 habla algo muy importante. Dice así, mas vosotros no habéis aprendido. No habla de creído, aprendido. Crianza primero, creer es primero y después aprendido. Así a Cristo. Ahora, yo soy un poco débil y mi expresión es un poco también débil como yo. Yo entiendo que en las universidades el maestro, el profesor, vamos a decir es algo más alto, el profesor trae un tema, no es de él, de otros, que está escrita. Él la trae y le habla de ella y le enseña. Pero aquí Cristo no trajo nada. Él mismo es la tema. Él mismo es la tema. ¿Habíais aprendido a Cristo? Creído, claro, es primero, Dios nos dio la fe. Pero después de la fe, ¿qué? Fe. Aprendido la vida. Aprendido que Cristo es la vida. Aprendido a Cristo mismo. Ahora en Mateo 11, 28, aprende de mí, él dice. Muy bien. Pero aquí yo soy la enseñanza, dice el Señor. Yo soy la enseñanza. Entonces, es tan importante que estamos hablando y que estamos hablando no solamente para hablar. Cada vez que yo hablo, y ahí estamos leyendo esto, tengo una convicción nueva. Me siento cuando yo estoy hablando y leyendo la escritura en público, me siento que la palabra me está dando como aros dentro de mí. No es aros para los demás, aro dentro de mí para darme luz. Porque cuánto nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en continuación operando en nuestra alma para que se aparece Jesús. Dice acá. Para que aparece el Hijo. Somos hijos. Porque estamos en el Hijo, somos hijos. Y la gente ven a hijos o ven a cualquiera. Así, ese es un cristiano. Ese tipo es cristiano. ¿Ese basta para Dios que la gente dice de mí que soy un cristiano? No basta.
Él me ve como vio a Cristo, hijo, nada menos. ¿Por qué le llamó a él el primogénito de los hermanos, de sus hermanos? El primogénito, hijo. Él es el primero. Él es la primicia. La primera gavilla que fue resucitada de los muertos salió de la tierra. Ese es. Y nosotros en él. Qué bueno. ¿Aprendido a Cristo así? ¿Cómo ha aprendido a Cristo? De acuerdo a la verdad, si en la verdad le habíais oído a él, mire, el Señor Jesús nunca dijo una sola vez en Juan 13, yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Y cuando dijo esto, él tenía fajado con la toalla para limpiar los pies de los discípulos. Cuando clamó que él es el Señor, nunca dijo que yo soy el Señor, sino en esta parte, en este capítulo de 13. Juan 13. Yo soy el Señor y yo soy el Maestro. Y yo he lavado los pies a ustedes. ¿Eh? La toalla testifica y la ponchera de agua testifica y me vieron como lavando los pies. ¿Has aprendido a Cristo? Yo digo eso para mí. Y los que me están oyendo, los hermanos, yo lo amo a ustedes como yo. Por eso yo digo esto. Porque nosotros somos parte uno con el otro. Somos en Cristo. Somos hijos. Y otra cosa más. Si Cristo es el sumo sacerdote y todos los que están en Cristo son sacerdotes. Por eso nosotros oramos uno por el otro. Hablemos uno con el otro. Lavamos los pies mental y los entendimientos de uno a los otros. Porque somos sacerdotes. Los sacerdotes son envueltos. Los levitas son envueltos en las cosas del Señor con los demás para lavarle los pies, para hacerle acercarse al Señor puros y limpios. Entrar en los santos puros y limpios. Esa es lo que hace el Espíritu de Dios. Y esta parte de la Escritura, muy importante. Gracias a usted, hermano Reinaldo, por recordarse de ella otra vez. Cosas tan importantes no se puede olvidar. Yo tomo lo que como una advertencia de lo que usted dice, porque la mayoría de los hermanos que uno conoce estén dentro de las, por decir, de la línea doctrinal o fuera de la línea doctrinal, porque a veces hay una línea que le dan énfasis a la emoción, como la línea que yo conozco, hermanos pentecostales o hermanos muy tradicionales como los bautistas, los adventistas. Tengo hermanos en esos lados y dicen que son hermanos sí, pero porque no nos une la doctrina. Pero resulta que si vemos que Cristo es la única unión, la única cabeza, cuando empezamos a ver realmente que Cristo es la única cabeza, que no hay otra cabeza, entonces no hay ninguna discusión. Y ahí vemos que estamos tan engañados por siglos de engaño. Yo quiero recordar a los hermanos que en el capítulo 11 de Segunda de Corintios hay una advertencia del apóstol Pablo en que dice que ojalá me toleráis, en el 11.1 dice, ojalá me toleraseis un poco de insensatez. O sea, está diciendo, voy a decir algo medio loco. Sí, toleradme, dice. ¿Por qué dice que lo toleremos? Porque os celo con celo de Dios. O sea, en el fondo está diciendo, tengo un celo de amor por ustedes, que es el celo que deberíamos tener todos los que el Señor nos ha abierto los ojos por los hermanos que aparentemente no estuvieran en comunión con nosotros. Yo me acuerdo incluso que en las primeras reuniones que tuvimos aquí, que se juntaban muchos hermanos de otros lugares, cuando hablábamos de estas cosas, algunos decían, ¿dónde está el límite? ¿En qué minuto yo me separo de los otros hermanos? Y en el fondo vimos esta vez que el límite era el amor.
O sea, si hay un amor de Cristo, hay una gracia de Dios, si hay una sangre derramada, esa fue para todo aquel que crea, independiente si después le enseñaron una cosa o le enseñaron otra. Mire, por ejemplo, ya muchos saben, yo estuve en la ley, y en la ley, hermano Fares, antes de la cena nosotros nos lavábamos literalmente los pies, porque era la letra. Decía, ahí dice que hay que lavarse los pies y nos lavamos los pies. Entonces, yo vi lo que era eso y las primeras veces sí se siente una sensación rara porque uno le lava los pies a otra persona que no es común, no es normal, ¿ya? Entonces, no era simple, ¿ya? No era simple lavar los pies del que me tocara lavarle los pies antes de la cena. Entonces, ya, pero eso es físico, después el Señor enseña que es otra cosa, con los años. Entonces le dice aquí, os celo con celo de Dios. ¿Por qué dice ahí? Porque os he desposado. ¿Ve? Entonces todos, hermanos, todos, tenemos un compromiso con un novio. Hay un único novio. Y hemos sido desposados por Dios. Con un solo esposo. Para presentarnos, eso es lo que está haciendo con las tribulaciones, como hablamos al principio, con los dolores que pasamos, con las disciplinas que tenemos, con esas cosas que no entendemos, con eso de que esas batallas que tenemos de lucha con la carne, es esto, para presentarnos como virgen pura a Cristo, no al mundo, no a las personas, porque a veces las personas todo lo contrario, incluso los familiares. Va, si Dios está contigo, ¿por qué te pasa todo esto? Eso, a veces pasa eso, hasta los familiares. Es lo que le pasó a Jesús cuando estaba en la cruz. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás ahí en la cruz? ¿Ya? Y aquí está el tema. 3, versículo 3, 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, ¿ve? Engañó a la mujer, vuestros pensamientos o vuestros sentidos, la palabra es noema, que es sentido, vuestros sentimientos, nuestros pensamientos, dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿ya? En el original dice, de la sencillez que es en Cristo, o sea, yo estoy, como decía el hermano Fares, yo soy hijo, yo soy amado, Él me escogió, Él me llamó, Él me dio la fe, Él me buscó, Él me salvó. Entonces es esa sencillez de Él me puso en Cristo, Él me puso en Cristo, yo no me puse, por lo tanto, pero dice, está diciendo que tiene temor. Si alguno viene, dice, predicando a otro Jesús, ¿ve? Y han predicado a otro Jesús, está lleno de Jesús. El Jesús de justicia social, el Jesús de esto, el Jesús de allá, el Jesús bondadoso en términos de que me va a dar todos los bienes y todo lo que yo quiero aquí en este mundo. ¿Se fijan? ¿Ya? Otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿ya? O si recibís otro espíritu, ¿ya? Que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, ¿ya? Y pienso que en nada he sido inferior a los más eminentes apóstoles. Entonces aquí está diciendo que iba a venir, y ya vino, hermano, que nosotros lo podemos ver, otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Entonces, el otro evangelio en Judas 4 lo podemos ver, es el evangelio en el fondo de Caín, que es en el fondo, hazle buenas obras a Dios. No es el evangelio de todas las buenas cosas que Dios te ha otorgado por gracia, ¿ya? Entonces, ese engaño estaba. Entonces, por eso dice en el 22, en el Efesios capítulo 4, que es el que estamos viendo, versículo 22, ¿ya? Porque dice que si hemos sido conformados a la verdad que está en Jesús, lo que vimos delante, el nuevo hombre, el verdadero nuevo hombre, es el Jesús de los evangelios, ¿ya? ¿A qué? Dice ese Jesús. A que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Fíjese, hermano, que aquí da 3 pasos de todo creyente, sea un creyente nuevo en la fe, sea un creyente más avanzado en la fe, son 3 pasos. Despojarnos del viejo hombre, renovarnos en segundo lugar en el espíritu de la mente y tercer lugar dice vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de la nueva creación. Entonces voy al 21, dice, que habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, ¿a qué?
¿Cuál es la verdad que está en Jesús? Dice. La verdad que está en Jesús, dice, es que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis. En el original dice el viejo hombre, no dice del, dice el viejo hombre. Es casi lo mismo, pero es más claro, el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos del engaño. ¿Ya? Entonces, dice que hay una renovación en el espíritu de nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, después que nos hace en el capítulo, versículo 1, dice, os ruego por la misericordia de Dios que, ¿cierto?, que nos presentemos en sacrificio vivo. Cuando nos presentamos en sacrificio vivo, en el versículo 2 dice que aprendamos a ser cambiados. Hay una renovación de nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. ¿Ve? Por eso que a veces los sufrimientos tienen que ver con esa renovación de nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios siempre es que Cristo, hermanos, tenga la preeminencia en nuestros corazones. Tenga la preeminencia, lo primero, no nosotros, no el viejo hombre. Por eso dice que os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del engaño. Los deseos del engaño es yo primero. Mi salud, mi situación económica, mi situación de familiar, yo primero. Entonces, no que Cristo tenga la preeminencia. Por eso dice, os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y aquí dice, ¿cuál es la vestimenta? Que te vistáis el nuevo hombre, creado a semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es Cristo, hermano. Cristo es la justicia de Dios, Cristo es la santidad de Dios y Cristo es la verdad de Dios. Cuando le habla a la última iglesia, que es en la época en que estamos, que a esa iglesia que le dice que ellos creen que están bien, que son ricos, pero son pobres, ciegos y desnudos, Él les dice que Él es el verdadero. El verdadero. Yo soy el verdadero. Entonces, en el fondo es como dijera aquí, y vístete el nuevo hombre, que es el verdadero, que es Cristo, que es Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso es una experiencia, un ejercicio, una práctica diaria. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Hasta empezar a conocer justamente lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios para mi vida es, hermano, es lo que estamos diciendo aquí. Dice que Dios estaba llevando en el capítulo 3 de Efesios, estaba llevando, dice, en medio de la iglesia, dando a conocer a los principados y potestades y los lugares celestiales, 11, conforme, dice, al propósito eterno que llevó a cabo. No que está llevando a cabo, ya lo llevó a cabo, dice, en Cristo Jesús, en quien tenemos libre acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Es lo mismo que nos dice a nosotros. No desmayes a causa de tus tribulaciones. ¿Por qué dice? Son vuestra gloria. Y por eso que después Él ora, para que seamos vigorizados. En el versículo 16 dice, Él ora de rodillas, que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser vigorizados con poder en el hombre interior, por medio de su espíritu. No es por obras nuestras, por medio de su espíritu. ¿Y para qué dice? Para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los hermanos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo, dice, que sobrepasa todo conocimiento. ¿Para qué? Dice, para que seamos llenados hasta toda la plenitud de Dios. O sea, el propósito de Dios, hermanos, es llenarnos. Y como estamos llenos de nosotros mismos, tiene que vaciarnos. Y eso es lo que nos hace sufrir. Pero Hermano, cuando entendemos lo que es, ya. bueno, antes que nos alejemos de lo que tú habías mencionado, los tres conceptos que aparecen Me allí. entusiasmé, ¿verdad? No, está bien, es que quise detener antes que nos alejemos del pensamiento que llevábamos, donde dice despojaos del viejo hombre. La carta a los Efesios dice despojaos como como algo que debemos hacer, ¿ya? Es imperativo. Luego, en el capítulo 3, verso 9 de Colosenses 3:9,
Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado. Es como en tiempo pasado, ¿ya? Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿ya? Y luego, en el capítulo 12 de la carta a los hebreos, que entre paréntesis, esta era una pregunta que yo traía, que te la mencioné al principio, y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El despojarse, dijimos la vez pasada que era como quitarse un traje, ¿ya? Es como desvestirse, es despojarse, es renunciar, tirar, ¿ya? Una vieja vestidura y ponerse una vestidura nueva, ¿ya? Pero lo que me llamó la atención, que la carta a los Colosenses es una carta muy parecida a Efesios, pero da como tiempo pasado el haberse despojado. Y la otra es como algo que debemos hacer, despojémonos, o despojaos del viejo hombre. Despojarse. Me preguntaron justamente en el mes esto. Ya, po, ¿y cómo? Esa era porque está bien, dice, yo veo lo mismo, dice, pero ¿cómo? Fíjate qué interesante, claro, ¿Cómo lo tienes hago? razón, Ahora, claro, ¿cómo? Porque claro, aquí dice, pero mira lo que dice, en el 24, volvamos al tema que nos dio el Señor al principio, Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, os vistáis el nuevo hombre, creado a semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, lo vimos recién, que estaba entusiasmándome yo, pero decía, el verdadero. ¿Ah? Espérate que creo que lo voy a buscar porque dice, en Apocalipsis a la Odisea, lo voy a mencionar nomás para que veamos, que los hermanos que no conocen mucho la Escritura, vean que esto de la verdad y el verdadero es Cristo. Dice, en el 3.14 de Apocalipsis dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el amén, o sea, el final. Yo soy el amén. El testigo fiel y verdadero. ¿Te fijas? O sea, él es el verdadero. Entonces, aquí te dice en el 25, después que te habla del verdadero, que andemos en la justicia antigua, por lo cual dice, desechando la mentira. Lo primero que dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces nosotros dice, desechando la mentira. Nosotros decimos, bueno, yo no ando diciendo mentiras. ¿Te fijas? Pero cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, veamos en Lucas capítulo 11, a los discípulos quiero decir, bueno, que son, no le dijo a los apóstoles, sino a los discípulos. En Lucas capítulo 12, él habla de tres cosas que los discípulos de Jesús tienen que ocuparse y tener mucho cuidado porque son las más peligrosas. Eso es lo que les dice Jesús. O sea, Jesús dice esto. No es invento de nosotros. En el Lucas 12 dice, estamos hablando de que dejemos de lado la mentira. Entonces nosotros creemos que decir mentiras. Pero aquí lo que está diciendo Jesús es que nuestra vida, nuestro comportamiento sea una mentira. ¿Ya? Que en el fondo dice el engaño. ¿Ya? En esto dice, juntándose por miles o por miriadas y miles la multitud, tanto que unos a otros se pisaban, es lo mismo que hoy día, se pueden juntar miles y miles, ¿cierto?, para escuchar a Jesús. Comenzó a decir a sus discípulos, mire, no a la gente, no a los miles y miles, a sus discípulos. Miren lo que dice ahí. Nosotros tenemos que tener, los hermanos que están recién aprendiendo, mucha precaución. Cuando Dios dice primero es primero, cuando Dios dice todo es todo, cuando Dios dice nada es nada. Entonces aquí dice primeramente, o sea, lo primero que tú y yo tenemos que tener en cuenta, dice, guardaos, o sea, ten mucho cuidado, ¿ya? Es una advertencia, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Ser actor.
¿Y por qué nosotros somos actores? Porque queremos vernos bien, queremos que nos acojan bien, queremos que nos admiren, queremos que nos aplaudan, queremos que nos reconozcan, lo que decía el hermano Fares delante, que sepan que yo soy cristiano, pero si no se ve al Hijo, no se ve mi nueva naturaleza, es un engaño. Yo estoy tratando de que me vean como un buenito, ¿ya? Alguien que va a la iglesia, alguien que habla de Dios. Pero puede ser una hipocresía, dice. Si los fariseos, mira lo que está diciendo, los fariseos, no está diciendo los gentiles, los perversos, eran los religiosos, los tremendos religiosos de ese tiempo, los que ayunaban 2 veces a la semana, los que daban el diezmo de la menta y del eneldo, o sea, eran tremendos, eran los que conocían las escrituras, los que hablaban las escrituras y enseñaban las escrituras, que se vestían de un modo diferente. Entonces, primeramente, ¿qué nos dice? Guárdate de eso, de la mentira. Entonces, ¿cómo nos despojamos del viejo hombre? Seamos como somos. Donde estemos, seamos como somos. Y dejemos que la vida de Jesús sea la que ellos vean. Aprender a vivir por medio de Él, en el fondo. Ya, sí, dímelo. Es que en Tito 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios... Espérate un poquito. ¿Ya? El cómo hacerlo, yo estaba pensando en cómo lo hago. Tito 2, ¿cuánto? 11 y 12. ¿Ya? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, la salvación por gracia, no hacemos nada para obtenerla y cuando la tenemos no podemos pagarla. La gracia es un regalo. ¿Ya? Y bueno, luego dice, enseñándoos. Ya, aquí va el aprendizaje, el aprender a Cristo. Enseñándoos que renunciando a la impiedad, renuncio o me despojo, ¿ya? Y a los deseos mundanos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, en justicia y santidad de la verdad. Sobria, justa y piadosamente. Y luego el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en estos 3 textos encontramos desde la salvación, luego el nudo de nuestra vida y el epílogo. Si lo pusiéramos en el contexto de un libro, por ejemplo. La introducción, el nudo y el epílogo, o la finalización. La renuncia o el despojarse. 3 pasos. Sí. Los mismos de Efesios. Mira, veámoslo. No, Sí. mira, son exactamente los mismos. Primer paso, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿cierto? Sí. Primer paso. Entonces, el primer paso en Efesios dice, despójate del viejo hombre, porque la gracia de Dios se ha hecho visible ya, para ti. Claro. ¿Cierto? El segundo paso en Timoteo, o sea, en Tito, ¿cuál es? Enseñándote, claro, que renunciemos. ¿A Despójate. qué? No, dice que renunciemos. Por eso dice, y el segundo paso aquí dice, despójate del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Entonces, es lo mismo. ¿Ya? Renunciando a la impiedad, que es el viejo hombre, y a los deseos mundanos, que es el viejo hombre, vivíamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, el segundo es, renuévate en el espíritu de vuestra mente. ¿Y por qué? Porque dice, en el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Y la manifestación es cuando se hace visible, cuando se hace real, cuando se hace perceptible, por decir, ¿cierto? ¿Qué dice? Gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo es eso? Es ahora bueno, podemos considerarlo en 2 aspectos. Claro, Cuando, pero claro. cuando llega el Señor a nuestro corazón, cuando se... No, mira, si el Señor siempre, por la gracia, ya en Ya- la primera parte del ya libro, está. como dijiste tú, ya está.
Ya está. Pero otra cosa es que yo viva por medio de él, porque conozca eso, Claro, lo mismo que que le sepa, sucede a los discípulos de Maús cuando él le abrió los ojos para que lo vieran. claro, y ahí desapareció, Claro, pero no se fue, sí, sí, sí. siguió con ellos, lo mismo nosotros. Entonces hay un momento en que empieza a parecerse a nosotros real la vida de Cristo, que eso es lo que está diciendo aquí, que os renovéis en el espíritu de vuestra mente, ¿te fijas? Y ahí entonces empieza cuando Él que es tal cual como dice aquí, cuando aparece la manifestación gloriosa, ¿cierto? Entonces ese es el nuevo hombre. Y yo me he visto de esa manifestación gloriosa. Ya he visto al Señor. Por lo tanto, ya me olvido de la hipocresía de querer verme bueno. Yo quiero que lo vean a Él nomás. Me olvido de mí. Ese es el proceso de la madurez. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, por eso dice, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, ¿ves? Nos compró de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad celoso de buenas obras. ¿Ves? Entonces, cuando dicen celoso de buenas obras, ahí nos dan un listado. Pero las buenas obras siempre son de Dios. Eso dice en Efesios también, pues en Efesios 2 dice que somos hechuras suyas, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Esas son las obras de Cristo, no son las obras de nosotros, son las obras que Él hace a través de nosotros. Si Cristo es el mismo de ayer, hoy día la cabeza está actuando por medio de su cuerpo, que es la iglesia, haciéndose visible por medio de la iglesia para glorificar a Dios como el Dios de toda gracia, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de paciencia, el Dios de bondad. Por eso que quiere que lleguemos a la madurez, no que tengamos la salvación, porque el primer paso es ese. La gracia de Dios se manifestó en nuestros días ya, pero ahora crece, ¿para qué? Con el crecimiento que da Dios. ¿Y para qué? Para que Cristo sea tu vida y la vida que tú tenías se acaba. La tumba, la cruz. Por eso que nos cuesta tanto y por eso que hoy día en la religión normal no se está predicando la cruz. Tú tomaste, mira Tito, ¿dónde le enseñan a las hermanas? Dice en el capítulo 2, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser amantes de los maridos y de sus hijos. Castas, cuidadosas de su casa, sujetas a su marido. No enseñan, no tocan casi esto. Hoy día no se toca esto. ¿Ves? Porque eso es lo que Dios dice. Que el primer lugar de la mujer, dice, es ser amante de sus maridos. Porque Dios está en orden aquí. Lo primero, lo segundo, lo tercero. Y las hermanas en general tienen al revés las cosas. Primero los hijos y después el marido. Pero Dios dice otra cosa. Primero amante de sus maridos en el versículo 2, versículo 4 del Tito, que tú lo apareciste aquí. ¿Ves? Que enseñen a las mujeres jóvenes primero a ser amantes de su marido y después de sus hijos. ¿Ves? Dueñas de casa en el fondo. Pero hoy día hay una rebelión en el mundo. Si toda esta cosa feminista es una rebelión contra Dios, no es un problema humano, si es un problema de rebelión contra Dios. Y la iglesia entonces va con el mundo, acomodándose. Vean, ahí ya es lo mismo, si las mismas cosas que hacen los hombres las pueden hacer las mujeres. Así que pongamos pastoras, pongamos esto. Hemos llegado a eso. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. El apóstol lo advirtió. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que esto en primer lugar es personal. Porque en la medida, tal como dijo el hermano Fares, somos un cuerpo, dependemos unos de otros. En la medida de que yo amo al Señor, me entrego a Él en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Él dice, no hay amor más grande que el que da su vida por los hermanos o por los amigos. Entonces nosotros nos entregamos, ¿por qué? Porque en la medida que cada uno de nosotros es fortalecido, va creciendo en el Señor, todos crecemos, todos nos fortalecemos. Y entonces la vida de Jesús se va haciendo visible a través del cuerpo.
Por eso la necesidad tan grande que tenemos de oración unos por otros, de ánimo unos por otros. Eso veo sobre lo que usted acaba de decir, profesor. Pero eso es. Sí, Dios siempre te dice 3 pasos, en los otros están 3 pasos. Siempre Dios en general es 1, 2 y 3. El primer día, el segundo día y la resurrección. Claro. El primer día aparece la vida, en el segundo un crecimiento y la tercera la resurrección. Al tercer día resucitó Jesús, al tercer día vino Dios a Israel. Al amanecer, dice el tercer día. Por eso que puede ser que esté por aparecer el Señor, porque es el amanecer del tercer milenio. Amén. No sé si hay un tema de esto mismo. Iván, que está Que calladito. yo, en lo que dicen Hebreos, vamos a Hebreos, donde lo que yo tomé para ir Ya. vanando, Ya. dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo podemos definir eso? Despojarse del peso y despojarse del pecado. En el 22 que leímos recién de Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, entonces nosotros creemos que eso es lo malo de nosotros, pero no la parte religiosa que teníamos. ¿Ya? Si la mayoría de nosotros tienen, claro. Os despojéis del viejo hombre. Entonces, ¿cómo nos despojamos? Nos despojamos de todo lo que... Mira, el apóstol Pablo tiene que haber sido tremendo si él durante toda su vida había sido un tremendo religioso. Él no era un incrédulo fiestero, borracho, no era eso, no era ladrón, no. Ante la ley dice irreprensible, o sea, era un hombre moralmente irreprensible. O sea, tremendo. Entonces nosotros estamos confundidos. Si nosotros creemos que Dios pagó en la cruz, Jesucristo, las cosas malas mías y las cosas buenas las está aprovechando Dios. Ese es un error muy grande. El peso se refiere a El viejo hombre. el viejo. Esa vestimenta. Por eso dice, despójate del viejo hombre. Ese es tu peso. Bueno, eso cuando ya llevamos algunos años es evidentemente el peso. Y todas las tribulaciones que pasamos es justamente para quebrantarnos, para olvidarnos. Si nosotros tenemos en mucha estima esos harapos para nosotros tienen un valor muy grande. Y no queremos despojarnos de esto, del otro pedacito, de aquí, de allá. No, y no lo soltamos. Y Dios nos hace pasar por tribulaciones para que nos soltemos de tal manera que, justamente como decía en Tito, ¿cierto? Lo leo. Esperando la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Es una manifestación gloriosa que Él nos va dando de luz en luz, de crecimiento en crecimiento. La Escritura dice eso en un salmo. En tu luz vemos la luz. Y eso es una cosa de... Primero el Señor tiene que abrirnos los ojos. Si nosotros estamos ciegos, a la Odisea le dice que están ciegos. No dice que estén perdidos. Están ciegos, les dice. Porque es la iglesia, le está hablando a la iglesia. No ven las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque estamos tan aferrados a las cosas que tocamos, a las cosas que sentimos, a las cosas que hacemos, que las cosas de Dios, las cosas invisibles, las cosas del Espíritu no las vemos. Tenemos que aprenderlo. Entonces, Hebreos 12. Todo peso y del pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado que nos asedia. El Sí, ¿cuál es, asedio, po? el No, pero asedio perdona. era. ¿Ah? Oye, el pecado de Hebreos, po. Si hay un pecado que viene en toda la línea de Hebreos desde el principio, la incredulidad. Incredulidad. Eso, Reinaldo, eso mismo ya. Muy bien. Bueno, Estamos hablando nosotros nomás, así que dale. no, pero era porque Dale.
eso es lo que hemos visto otra vez, que el Señor nos conecta justo con el tema, porque estaba pensando yo cuando Patricio leyó el capítulo 12, ¿ya? Que es lo que todos buscamos, el cómo. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo me despojo? Queremos hacer lo que no sabemos cómo? Y me pareció interesante ahora que se tocó el tema de la incredulidad, porque Hebreos 12 parte con una conclusión de lo anterior, por tanto. ¿Mm? Y dice, por tanto, nosotros también. O sea, en nosotros también, ¿cierto? Nos está invitando a todos los creyentes a vivir la experiencia de los testigos que aparecen en lo anterior, teniendo una nube tan grande de testigos, o sea, de aquellos que han experimentado, podríamos decir, el vivir por fe. Y cierto, porque todos sabemos que en lo anterior, bueno, son muchos capítulos, pero también el 11 es como un resumen en cuanto al tema de la fe que se viene planteando desde el principio de este libro, el justo por la fe vivirá. El capítulo 11 es como ¿cierto? Un listado detallado, diríamos, no exhaustivo, porque ahí mismo dice que hay muchos que no están mencionados, pero de las personas, de los creyentes como nosotros, seres humanos débiles, que le creyeron a Dios. Y en base a esa fe, diríamos, o sea, Dios se agradó de esa acción de fe. Y entonces, efectivamente, yo estaba, como digo, sintonizando lo mismo. De hecho, estaba con el micrófono apagado y yo estaba diciendo la incredulidad. Que Anita me miraba así. Dios puso esa palabra porque efectivamente creo que es el gran tema. De hecho, el hombre por la incredulidad se pierde. O sea, por no creer a Dios está para la condenación. Lo que nos une a nosotros, lo que nos relacionó con Dios, lo que nos volvió a Dios, es creer lo que Dios dice y dejar de creer lo que Satanás dice. Eso nos cambió absolutamente, eso nos hizo participantes de la vida nueva de Dios, por creer en lo que Dios dice. Un paréntesis nomás, cuando tú mencionabas, por ejemplo, las conductas hoy día de la sociedad, el feminismo y otras, a mí me sorprende cuando converso con jóvenes que están cauterizados a la voz de Dios. Cuando uno le dice y le lee algo como Tito, se espantan, sobre todo las mujeres jóvenes. Casi un insulto, o sea, vamos a meter preso por decir algo así. Espantoso, y eso es la impiedad. La impiedad es no tomar en cuenta a Dios. Entonces eso es lo que hizo en un momento, fue el pecado original que se le llama. Tomaban en cuenta a Dios, conversaban con Dios, pero en un momento vino el engañador y decidieron no tomar en cuenta a Dios. O sea, él les dijo algo distinto a lo que Dios les decía y ellos optaron por creerle al engañador. Entonces, efectivamente creo yo que mirando a los testigos que se registró lo que le agrada a Dios, que es la fe, no lo que ellos pensaban, no su conocimiento humano, no su ciencia, creo que esa es la forma, ir escuchando a Dios, ¿no? Yo justamente te había mencionado, Reinaldo, a propósito que tú hablabas del logos y el rema, que leyendo un versículo en Colosenses, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y por primera vez entendí eso. Uno lo había escuchado muchas veces, pero ahora yo lo entendí para mí. Es como a mí me lo habló el Señor, que la palabra de Cristo no dice la Escritura. Es la palabra de Cristo, es lo que Dios me dijo, es lo que Él me dice. Eso tiene que morar en abundancia en mi corazón. Para cualquier decisión, para lo que voy a actuar frente a las tentaciones. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo procedo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo decido? ¿Qué me está diciendo Él? Y porque eso es justamente lo que nos mantiene a nosotros caminando
¿ya? También hablamos en una reunión del caminar con el Señor, andando con Él, con la relación que pudo establecer Enoc. Ya dice, caminó Enoc con Dios. Eso quería comentar. Mira, es importante el versículo 2 de Hebreos, justamente para ver el cómo, lo que tú estás diciendo. El pecado que nos asedia parte en Hebreos diciendo de que los primeros israelitas, que son ejemplos para nosotros, no entraron al reposo porque no creyeron. Y Dios se enojó con ellos en realidad, porque no creyeron. No es que no fueron buenos, nada, sino que solo porque no creyeron. Y dice que tengamos cuidado que no nos vaya a pasar lo mismo, de que nosotros tengamos la salvación porque pusimos la sangre, pero no entremos al reposo. Y el reposo no es cuando nos muramos, el reposo es ahora, es un reposo hoy día en el corazón. Y entonces dice, mira, dice en el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la... No dice en Cristo, que es lo que estamos hablando al principio, en el nuevo hombre. Puesto los ojos en Jesús. Él era igual que tú, dice, como hombre. Y mira qué interesante lo que el Señor puso en tu corazón. La palabra que Jesús te dice, que Cristo, la palabra de Cristo, lo que Él te ha hablado, porque ahora nos habla como Cristo en nosotros. Fíjate que el ejemplo de Él en Juan 5, hay dos ejemplos muy importantes del cómo. El problema es que tenemos que ejercitarlo, porque es algo que a nosotros nos parece casi que es una cosa imposible, que eso lo haría Dios antes, porque antes Dios le hablaba a la gente, antes se comunicaba con la gente, ¿ya? Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, ¿ya? Entonces, en el 5 de Juan, capítulo 5, versículo 19, después que Jesús hace una señal que es en la puerta de las ovejas, que un hombre que había estado 38 años que estaba enfermo, que es una señal para Israel, que Israel estuvo enfermo 38 años en el desierto, ¿en cierto? Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, ¿ya? Entonces primero levántate, toma tu camilla, es lo mismo que nos dice a nosotros, ¿ya? Y en el 17 dice Jesús, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo, ¿ya? Y los judíos querían matarlo por eso. Y entonces en el 19 es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Mira, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, también lo hace igualmente el Hijo. Entonces aquí está diciendo, lo que tú veas que hago yo, lo haces tú, es lo mismo. No sé si lo ven. Mira, es como dijera, todo lo que hace Jesús, ¿ya? Lo que veo hacer a Jesús es lo que yo también hago. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Jesús, el Cristo ahora, tenga la preeminencia. Ese es el propósito eterno. Entonces, primero tiene que tener la preeminencia en los corazones de nosotros, no yo, Él. Entonces, por eso aquí dice, en el 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que estas para que vosotros os admiréis. Entonces, lo mismo, porque Jesús te ama a ti, dice, y te va a mostrar lo que Él hace. Después, en el capítulo... sí. Para precisar nomás la palabra preeminencia, yo la entiendo como el señorío, o sea, él es primero. El primer lugar. El primer lugar, claro. Porque muchas veces hemos hablado del cuidado, a lo menos yo hago ese énfasis de llamarle tanto Señor, cuando Él advirtió de que no lo llamaran tanto Señor si no era el Señor, si no se hacía lo que Él decía. Entonces, por eso quiero puntualizar, sí. Porque él es el Señor en la medida que Él es preeminente, lo más importante. Mira, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dijo Jesús a la iglesia. No es un apóstol, es Jesús. Y a la iglesia de Éfeso le dijo, mira, yo sé todas las cosas que haces por mí, pero tengo contra ti que no tengo la preeminencia. Ese es lo mismo, no soy lo primero, has dejado el primer amor, yo ya no soy. Entonces, tu mente
está llena de actividades y de pensamientos buenos hacia mí, pero tu corazón está llenándose de eso. Sí, nosotros tenemos que entender que lo que ven nuestros ojos, la mente lo acepta y de ahí pasa al corazón. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, para que Jesús entre en tu mente, haya una renovación de tu mente y eso va a renovar tu corazón. Pero esos ojos son los ojos nuevos, los ojos de la fe, los ojos del Espíritu. Entonces, mira, lo mismo dice Jesús en el 8, Juan 8, que lo dice de otra manera. Jesús aquí está diciendo que Él es la luz del mundo. ¿Ya? En el 12 dice, yo soy la luz del mundo. Mira, dice, el que me sigue, entonces se sigue por fe. Lo mismo que estás hablando tú, Iván, recién. No lo seguimos por vista, lo seguimos por fe. De ningún modo andará en tinieblas. De ningún modo. Cuando Jesús dice de ninguna manera, o sea, no vamos a tener tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, él está diciendo en otras palabras, me tendrás a mí. Hermano, esto es tremendo. Él te dice, mira, dice, yo soy la luz. Si me sigues, me vas a tener a mí. ¿Cómo te sigo, Jesús? Dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Los 3 pasos, lo mismo que hablamos antes, son los 3 pasos. ¿Ya? O sea, despójate del viejo hombre, renueva tu mente y vístete del nuevo. Considérate muerto al pecado en la cruz. Considérate en segundo lugar en la tumba y vive la vida de resurrección que yo te di. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy ahora el que vive en tu corazón. Créelo, vívelo, disfrútalo. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y el amor de Dios soy yo, dice Jesús. Disfrútame, conóceme. Yo estoy esperando revelarme a ti. Suelta esos harapos, suelta al viejo hombre, sácate esa vestimenta asquerosa y vístete de lo que Dios te ha dado. Yo soy tu vestimenta. Yo soy la vestimenta de justicia. Es hermoso. Es lo que nos ha prometido, pero no lo creemos. Creemos que eso es como para otros. Entonces mira lo que dice aquí. Más adelante Jesús, porque no creían estas cosas, justamente en el 24. Juan 8, 24. Os dije, te está diciendo justamente los que creían que eran religiosos en ese tiempo, que tenían cercanía con Dios, dice, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Jesús le dijo, en primer lugar, lo que estoy diciendo. Muchas cosas tengo que hablar y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído a él, esto hablo al mundo. Mira, lo que le he oído a él, o sea, lo que Jesús le oía al Padre es lo que hablaba. Jesús no habló nada por su cuenta, o ideas propias, por decir. Pero, en el 27, no comprendieron que les hablaba del Padre. En el 28 Jesús empieza a explicar esto para todos nosotros. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿ves? Cuando Él es glorificado, entonces conoceréis que yo sois y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29. Y el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba él estas cosas, muchos creyeron en él. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Nosotros somos enviados de Dios por medio de Jesús al mundo, a las tinieblas. Y por eso que no debemos hacer nada que no nos haya enseñado el Señor, para que sea por medio del Señor, para que sea por el poder del Espíritu. Por eso dice, mira lo que dice ahí, el que me envió está conmigo. Eso tenemos que tenerlo por fe.
el Señor me puso de repente un amigo, un hermano, un pariente que se nos aparece en el camino de nosotros. Entonces nosotros tenemos que creer, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo Jesús, no me ha dejado solo Cristo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es, ¿ves? Y ahí viene después, entonces le dice, porque muchos creyeron en él, dice. Y mira lo que le dice a los creyentes nuevos. 31. Le dijo a los judíos que le habían creído. No eran incrédulos, le habían creído. Si vosotros, mira, es lo mismo que nos dice a nosotros, permanecéis en mi palabra, o sea, en lo que yo digo, seréis verdaderamente mis discípulos, porque podemos creernos discípulos, pero no ser verdaderamente sus discípulos. Y 32 dice, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De ahí viene lo que decía Patricio, cómo me despojo del peso, cómo me despojo. Esa es la liberación que Él nos hace. Nos libera del viejo hombre, nos libera de querer mejorarnos a nosotros mismos. La verdad hace que nosotros creamos que lo que yo era terminó, se terminó para Dios. Por eso ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Yo no me condeno tampoco, porque Dios condenó al viejo hombre, lo que yo era, todas mis debilidades. Hay que aprenderlo y practicarlo y irlo, en el fondo, teniendo presente, porque el viejo hombre va a estar con nosotros hasta que nos separemos. En fin, ¿ya? ¿Ves? Y entonces, mire lo que dice ahí. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, versículo 34. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa de Dios, para siempre, sino el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces, es una liberación que nos hizo el Señor, que tenemos que vivirla, tal como decía Iván, la fe. Creer que es así, porque Dios dice que es así, aunque todo mi ser se revele, porque dice, ¿cómo va a ser eso si no lo siento? No lo veo. Ayuda a nuestra poca fe, Señor. ¿Ah? La palabra del esclavo. El esclavo siempre es comprado. Escudriña la escritura, empieza en el libro Levíticos y Números. El esclavo es comprado, hasta en el libro de Génesis vimos. Mas el hijo nacido y en la casa del padre, la diferencia entre el esclavo y el hijo libre no es esclavo, no está gobernado. Entonces es necesario para todos los cristianos amados que Dios lo amó y lo trajo a la casa, porque nacidos de él vive en su casa. Y ahora es la casa, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si yo me veo que la primera, la segunda, mi mente no está muy clara en eso, pero dice, para que uno sabe cómo, para que tú sabes, si me tardo, para que tú sabes cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ese parece el capítulo, la primera de Corintios. La iglesia del Dios viviente. Entonces, hijo vive en la casa y la casa de Dios es eterna como Dios. Y aquí dejo esto porque hay muchas cosas que hablemos acá, cosas que es necesaria para nosotros que estamos hablando y oyendo, y aquellos que van a oír. Confiamos en el Señor, que estas palabras le lavan los pies de la mente y los pensamientos. Hermano Fares, el texto que usted mencionó está en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para los que escuchen después. Era un paréntesis.
Siga. Muchas gracias. Muchas gracias por esto. Yo me olvidé porque yo sé que el verso después que viene, el 16, Dios se manifestó en la carne. Hay una translación que he leído que es siriaca, muy antigua, antes de todas. Después de la griega, después vino la siriaca translación. Dice, él no puso Dios, se manifestó en la carne. Él, porque está hablando de la casa y de la iglesia de Dios. Entonces, él se manifestó en la carne. Este Dios que es su casa y su iglesia, que son los creyentes, se manifestó en la carne para hacer eso que se ha hecho. Como estamos hablando, yo estaba mirando en Romanos 13. Romanos 13 habla casi lo mismo, lo que estamos hablando. Y dice 13 y 12. La noche está avanzada. Se avanzó ya que hace 2000 años esta noche. Se acerca el día, desechamos pues las obras de las tinieblas y vestíamonos de las armas de la luz. Es una pregunta para mí, ¿qué es las armas de la luz? Esas no es armas de batalla como tenemos en Efesios capítulo 6, no. Las armas de la luz. Supimos muy bien mientras que estamos oyendo que Jesús es la luz del mundo. En él es la vida y la vida es la luz del mundo. Entonces las armas de la luz es la vida, Dios que es vida, porque la vida fue manifestada en primera de Juan 1 y 2, primer capítulo, verso 2. Y la vida fue manifestada. Y nosotros hemos visto, tocado y declaramos. Entonces, las armas de la luz es la vida misma, Cristo mismo. La vida fue manifestada en la carne. Hijo del hombre, el Señor Jesús, el Cristo. Entonces, dice también, desechamos lo mismo. Pues las obras de las tinieblas, sabe una de las tinieblas que tanto a veces nosotros pensamos que estamos caminando en el Señor y comiendo la cena y oración y servicios, pero hay tiniebla. Y como dice en Hebreo 12, despojamos de todo peso. Ese tiniebla es un peso. Y la tiniebla crece pecado y ideas y doctrinas y mil cosas. Y nos hace, todo está bien, yo soy creyente. ¿Eso está bien? No. ¿Y cuánta ofensa nosotros hacemos al Espíritu de Dios? Yo hablo de mí, yo no puedo hablar de nadie. Entonces, es mejor que nosotros miramos la Escritura y que yo digo de una cosa como yo antes decía, la Escritura va a ser mi madre y mi padre. Si no es, yo soy un falso. La Escritura va a ser mi madre y mi padre. Nacer de ella y crecer por él, que es el Padre. Y después dice, si no, vestíos del Señor Jesucristo, vestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo Cristo, Jesús, el que ha venido. Hay muchos Cristos hoy, muchísimos, y cada cual y cada grupo le llaman que nosotros lo tenemos. Pero te digo la verdad, hay que tener cuidado y aceptar la Escritura de nuevo y de nuevo y de nuevo, como siempre nueva las palabras de Dios. Yo he oído algo hoy muy importante para mí por medio de ustedes y doy gracias a Dios por esto.
es necesario de crecer. No es necesario decir, yo tengo desde tal año, yo creído en el Señor y yo estoy salvo. Está bien, Dios me salvó, yo no me salvé a mí mismo, pero es necesario de hacer inventario. Cuando estamos oyendo la escritura, es que está hablando para hacer inventario, escudriñar dentro de mi espíritu y mi conciencia y mi consciente de pensar y mover, y hice cosas. Tengo que traer todo esto delante de Dios y cambiar y vestirme del nuevo hombre, vestirme de las armas de la luz, que es la vida de Dios. Dios es vida. Dios es la vida, y la vida fue manifestada. Y nosotros vimos, dice Juan en el capítulo 1, vimos su gloria. La gloria de la vida fue vista en la persona de Cristo. Lo que no se ve fue visto. Bueno, mi querido, yo voy a dejar eso así. Al tiempo parece Sí, que ha sí, estamos. venido a terminar. Yo quería ver dos cosas. En Hebreos 3:6, voy a leernos nomás, dice. Moisés dice en el 5, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como un criado, para testimonio de lo que había de denunciarse después. Pero Cristo, dice, como hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros. Entonces, les cuesta mucho a los hermanos creer que somos la casa de Dios porque está habitando Cristo por medio del Espíritu en nosotros. Y tal como decía el hermano recién, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, vistamos las armas de la luz. Dios es luz, si es Dios mismo habitando en los creyentes por medio del Espíritu. Y para terminar, porque estamos terminando, creo yo, la pregunta era cómo hacemos toda esta guerra, cómo en Romanos capítulo 8, habla de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y ahí habla sobre el cómo caminamos en el Espíritu, exacto, ¿ya? Y entonces en el 12 dice, hermanos, está hablando a los creyentes, somos deudores, dice que somos deudores, pero no a la carne, dice, para que vivamos conforme a la carne. Y en el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si, mire lo que dice ahí, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está hablando de una vida nueva, una vida justamente el nuevo hombre, ¿ya? Entonces, por eso dice, no vivamos conforme al viejo hombre. Y no está hablando, como le digo, no se equivoquen, hermanos, no está hablando de que solamente cuando nos portamos mal a los ojos del mundo, es cuando andamos en la carne religiosa. Si eso es lo que le dijo Jesús a los judíos que le creyeron. ¿Quieren ser verdaderamente mis discípulos? Sigan creyendo, guardando mi palabra. Por eso dice, si por el Espíritu, no es por la carne, hermano, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. En el original dice, vais dando muerte, ¿ya? Es una actividad personal y es una actividad permanente. Por eso aquí en lo que dice en el original es, si por el Espíritu vais dando muerte a las obras de la carne, viviremos. Es una vida nueva, una vida de gozo, una vida de esperanza. Es la vida que Dios nos ha prometido, hermano. Esa es la vida, tal como dijo el hermano, esa es la vida que Dios quiere que vean los demás. No es que seamos religiosos, quiere ver a Cristo, hermano. El mundo necesita ver a Cristo. Y si somos la casa de Él, la iglesia, debe manifestarse a través de nosotros. ¿Cómo es eso? Cada uno de nosotros puesto los ojos en Jesús, no entre nosotros para juzgarnos o para, en el fondo, molestarnos, destruirnos al final. No sé, Patricio, estamos en la hora, decía el hermano Fares, creo. ¿Estás con el micrófono apagado, Patricio? ¿Yo? No, No, yo. Patricio. Bueno, sí, estamos ya casi en la hora. Podemos ir cerrando porque empezamos 10:15. Tenemos 1 hora y media.
Sí, está una bueno. hora y media casi. Así que para los que van a escuchar después, creo que el tema ha sido más o menos, no nos hemos ido por las ramas como otras veces, sino que hemos ido concentrados en lo que comenzamos. Así que despojándonos, la idea era de Efesios 4, dice, despojados, renovados y vestidos, ¿ya? Sí. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, despojándonos ¿Para de qué? todo peso y del Oye, pecado que el nos para qué lo asedia. dejamos para la próxima reunión. ¿Ah? El para Sí, qué. sí, sí, Porque Iván lo tocó, pues, para que él tenga la preeminencia. amén. La próxima reunión es en junio, El 4 si el, Dios quiere. el 4 de junio. ¿Tú estás en Estados Espero, Unidos? ¿Está? voy a estar en Estados Unidos. Pero Ah, si no puedo estar, voy a pedirle a Patricio, a Felipe que abra la sala, ¿ya? ya. Y que grabe. Pero voy a tratar de estar porque ese sábado 4 voy a estar en Easton, Ya. en Pensilvania, con los hermanos de Easton. Bueno, si tienes buen internet, porque te acuerdas la otra vez estuviste allá con un internet muy malo. Estuve Esa reunión estuvo bien. donde el hermano Luis de la Cruz. Sí, Sí. pero espero el internet de la sala allá de Easton es bueno. Ah, entonces ahí estamos. El Conéctate allá. internet, creo que vamos a estar en la conferencia. Y voy a tratar de que, porque va a estar el hermano Santos Ramón allí en Easton, entonces en el lapso que él va a estar, pues, me voy a coordinar para poder entrar a la reunión un rato. ¿Les parece? Muy bien, pues. Que le vaya Ahí, muy bien ahí por los Estados Unidos, dice. voy a recorrer los lugares donde recorría Félix. El hermano Sergio Calderón me dijo, usted está pisando todos los lugares donde anduvo su amigo. Sí, le dije yo, me cayó el manto. Me cayó el manto de don Félix. Estamos entonces. Hasta el 4 si Dios quiere. Muy bien. Gusto verlo, hermano. Muchas gracias. Oremos antes, vamos a finalizar la grabación.